empezás en decir que hoy es sábado, el 14 de septiembre 2019. Ok. Entonces, en hebreo no sé qué. Y estamos aquí en el hotel. Nisan, ¿qué mes es este? No, vos estás ahora el 14 de septiembre Si del yo mil- hablo, de sale también ahí. 2019. Sí, No, sí. no. El hotel No, Royal puedes Beach Hotel. participar. Royal, Beach Hotel. claro. Ok. Y dígame, por favor, la dirección que viviste en Buenos Aires. La última dirección, porque Algunos. yo viví en la casa de mis padres hasta que me casé. Ujú. ¿Verdad? Entonces era la calle Boedo. Bueno. Boedo en una... 882. No, pero no hace falta eso. Con decir calle Boedo es suficiente. Ok. Boedo, un barrio muy tradicional. ¿Tradicional judío? No, es tradicional de Buenos Aires. Ujú. Un barrio muy conocido por quien tiene cafés o lugares que existían en la época que estaba yo, que era tradicional, que la gente venía y tomaba el té o almorzaba. Después cambió cuando vino el comercio, entonces ya no era muy buen negocio tener café o bar, entonces hicieron otra clase de negocio. Bueno, pero yo hace muchos años que no estoy en Buenos, pero las veces que visité ya cambió un poco. Y nosotros vivíamos enfrente de un lugar, de un bar que se llamaba Trianón. Con los Trianón. sándwiches de miga. Era sándwiches de miga y ¿Qué es miga? miga es del pan sin corteza, sándwich, pan de sándwich que se corta en tostadas, ¿verdad? En fetas. Es como se hace tostadas, pero pan. Pero era un lugar también tradicional. Y en esa esquina también, cuando había elecciones, se hacían reuniones políticas y yo qué sé. Entonces, Y también el carnaval. y bueno, carnaval un poco... Cuando había carnaval, Bueno, había Lo cosas. mismo carnaval como en Brasil? ¿O No. En Buenos Aires nunca tuvo grandes festejos Ujú. en la calle de carnaval. Entonces, ¿qué es Y este la carnaval? gente iba a los clubes o salones a hacer baile. pero en Entonces carnaval, se disfrazaban. En carnaval pasaban por Había- la calle todo el había- tiempo, grupos o hay- personas. había lo que se llamaba el corso. El Ujú. corso era desfile de carrozas. Carrozas eran especiales camiones o carros auxiliados por caballos decorados con figuras. Cada uno hacía de un rey o rey Momo, otro hacía una carroza sobre indígenas, o sobre cada uno buscaban un motivo y hacían desfile y pasaban todos la gente disfrazada o vestida, o generalmente había muy lindas chicas, muy vistosas. Bueno, pero ese el carnaval no era. Y también era- estaba Abamá, estaba Stage. un lugar donde, como un teatro, algo así que había, Sí. estaba. Bueno, ahora... pero Eso no- es lo que era. Nosotros vivíamos enfrente de la Trianón, donde estaba Abamá, y teníamos del balcón, veíamos todo. ¿Te acordás? Sí, Del era balcón. como un espectáculo, como estar acá en Marconi, pero era en primer piso.
Pero nosotros originalmente estuvimos en un barrio que se llamaba Barracas. Y había dos barrios ahí casi juntos, Barracas y Boca. Boca donde estaba el famoso club Boca Juniors. Ujú. Y era cerca del puerto. Y ahora justo leí la noticia que en Chile, el templo, cuando había quedado abandonado, había quedado, la gente se fue del barrio, poco a poco la gente salió de ahí y fue a vivir a otros barrios, y ya no quedaron judíos en el ese Boca. barrio de Barracas, Ah, y ese lugar fue ocupado por gente hippies ujú. y habían escrito cosas muy feas, etcétera, y ahora se rescató en el diario que se rescató. ¿Quién te contaron? Lo que salió En la calle Magallanes había vinieron los de Lubavitch. ¿qué? Los Lubavitch creo que se hicieron cargo de mantener ahora en forma permanente gente para cuidar el templo, pero prácticamente muchos templos en la ciudad de Buenos Aires, pequeños, fueron abandonados, la gente ya no iba al templo más, y entonces se quedaban, nadie se ocupaba de limpiar, de cuidar, eran dueños, la propiedad estaba, que era de la congregación. La congregación era una sociedad en que estaban la gente que dirigía. Bueno, y así... nosotros vivíamos en Barracas. Sí. La familia de Enrique, los padres de Enrique y la hermana vivían en La Boca. No era vos, Patricio, se Patricio estaba en el límite. Y también estaba la parte de La Boca. Y a unos 200 metros vivían mis abuelos. Enfrente a la casa de Enrique vivían los abuelos. No, vivían Patricio, los abuelos. Sí, Patricio, sí. Y ellos vivían en una calle que no es la vivía? Boca. Enrique y la familia no vivían en Enrique Patricio. vivía en Patricio, enfrente tenían una casa. No en Patricio. Bueno, en una calle como Rocha, no sé. Bueno, está bien. Entonces y Lucy la Grande vivía en Barracas, a unos 300 metros. Es decir, toda la familia estaba en un círculo muy, muy pequeño. Nosotros vivíamos en la calle España, y casi toda la familia Laufer vivía en esa zona, y mi papá fue el primero que vino de Europa, con 18 años de edad, fue el primero y él después fue trayendo a todos los hermanos y hermanas. Y así trajo a... ¿Qué año? Quiero contar más o menos, habrá sido cerca del año 1930. Antes de la Guerra Mundial. Antes de la guerra, 1930. Antes vinieron ellos. Uh-huh. Y ellos eran hermanos de diferente madre. Es decir, el padre de ellos tuvo dos matrimonios, ¿verdad? Y habían salido todos antes de Europa, antes de la guerra, menos una familia, un hermano que quedó y que vivió como partisán en el bosque. Uh-huh. Y cuando terminó la guerra, el Joint, ellos mandaron, hubo una casualidad, que ellos mandaron una carta a la dirección de Buenos Aires, que ya no existía más, y un cartero que conocía a mi papá le avisó: hay una carta para tú de que
en el correo que no se entregó. Y él le avisaba, era el último hermano que se trajo después de la guerra. ¿Cuántos hermanos? Y eso que estoy tratando de contar. Había hermano, había El mayor el era mayor León. León era el mayor. Después estaba la Rosa. Rosa Entonces, era la mamá la de de Lucy. Enrique y de Lucy. Y después estaba Bume. Bume ya de la segunda señora. Bume y Idel era de la segunda señora. Bume es el marido de Elena. Sí, pero yo quería también, siempre creí No que sé, Bume, yo la verdad no sé. Bume y Idel Puede ser. eran de la segunda esposa. Y después estaba Idel Il. Y ese Il es el partisano. ese que vino muy se apareció después de la guerra y entonces se consiguió, se le envió el pasaje o el lift, o el joint consiguió y apareció en la Argentina. No, apareció en Montevideo. Apareció primero en Uruguay, en Uruguay, en Montevideo. porque la Argentina no permitía entrar. La Argentina no daba visa para judíos. Y se traía hasta Uruguay y de Uruguay se ponía en lanchas y se traía de contrabando a Buenos Aires. Y entonces son 5. León, pero Moshe también. León, Mi papá, Moshe, Rosa, Bume y la de 5. 5. Y todos los 5, las familias vivieron al lado del otro. No, Bume y Idel no. Pero un barrio muy cerca. Muy cerca. Un barrio bastante San Telmo, que se Cuando llamaba. vinieron de Uruguay, Sí. vinieron a nuestra casa. Bueno, vinieron hace unos tiempos, muy poco. Pero al principio vinieron a vivir al en nuestra principio casa. vinieron. Y como chicos, cuando ustedes eran chicos, fueron a cada casa de los tíos para comer y para hacer todo, ¿o Bueno, no? era que había 2 casas del tío León con la tía Ana y Rosa con el tío David. En la casa de ellos se usaban todas las casas, pero por ejemplo para hacer Pesaj, para hacer Seder, En la casa de León. se hacía de León o de Rosa. En la casa. No me acuerdo que En el Rosa, sí, la calle Patricia. Entonces en un Seder Pesach tenían como 50 gente. No tanto, no, cada uno tenía 2 o 3 chicos, sí. Tantos, no sé, eran más o menos como ayer. Como ayer, más o menos. Como ayer estuvimos, era que se juntaban la gente, quizá menos, porque el León tenía una sola hija, Lucy, que tú conoces. Lucy Grande. Lucy la Grande. Esa era hija única. Era hija única, ella vivía en Barracas. Ella es la abuela de Mati. No, sí, la abuela de Mati. La abuela de Mati es Lucy Grande. Sí. Y ella era mayor. Y ella era, sí, porque yo me acuerdo, principalmente amiga de nuestro hermano mayor, Leo. Y él, De edad un poquito. él era amigo de Lucy la chiquita. Entonces había 2 grupos. Vivíamos en León y nosotros vivíamos, Lucy vivíamos cerca, unas 2 cuadras. No sé si te acuerdas de la calle California que vivimos también. California no. Es una calle nueva, nos mudamos ahí, y ahí en esa casa, en esa calle había, me acuerdo que una calle que estaba muy bien pavimentada y se andaba en bicicleta. Yo no sé, por la edad. Cuando yo nací él tenía 5 y Leo tenía 7. Tenía 7. No, 10 años. Leo nació en el año 29. Yo nací en el año 33. Entonces yo tengo razón. Dolo nació en el año 35 y él nació en el año 39. No, Dolo nació en el 37. O 37.
Y después, Entonces, él tiene 7 años más que yo y Leo tenía 6 10 años más que yo. 6 años. Cuando yo nací, él tenía 7 y Leo tenía 10. Sí. Bueno. Y Enrique, Dolo y yo estábamos juntos. Ujú. Jaime estaba con Lucy la chiquita y Leo estaba Con los ingordos. con Lucy la grande. Sí, era Lucy, no sé, Lucy tiene como 90 años, ¿no? Tiene 90 años ahora, tiene 10. Lucy es más grande que Leo, pasó los 90. Sí, Lucy, por eso te digo, Lucy tenía, nosotros tuvimos cumpleaños de 90 años, tuvimos, ¿no? Fuimos a Buenos Aires. Lucy? Hace 2 años, o 3 años, fuimos a su cumpleaños de 90 años. Yo, Bueno, yo no tengo que salir, yo no salgo ahí. Y por eso te pregunto, Sí, pero en 2, 3 años más o menos. sí, Y Una sí, fiesta grande. y bueno, Lo que yo me Lucy se casó con antes que se haya casado, yo me acuerdo que alguien de nosotros tuvo una enfermedad contagiosa, ¿qué es todo? sí, todo. Bedabequet, Ujú. no me acuerdo cuál, o sarampión, no me acuerdo. Entonces nosotros fuimos a vivir a lo de tía Rosa, la madre de Lucy la Grande, durante varios días. Cuando había enfermedad, difteria, sarampión, parálisis infantil, había plagas, entonces los médicos decían que no tienen que estar los hermanos vivir en la misma casa para que no se contagien. Si no, tenían que llevar al hospital a algún lado. Entonces, a los hermanos del que estaba enfermo llevaban a vivir a casa de otro hermano, así. Y así cuando... Yo me acuerdo de eso, de que estaba enfermo y estaba en la casa de Ana, y yo me acuerdo que Ana tenía un brazo así. Y a mí me gustaba estar... ¿Te Ana, acordás? Ella ya estaba, era una señora muy cálida, muy energética y cocinaba muy bien. cocinaba muy bien. Yo me gustaba fijarme en lo de Ana. Ella era muy Muy cariñosa. muy buena, muy generosa, Muy activa. muy activa. Muy cariñosa. Y había yo recuerdo en la casa, ella vivía abajo y arriba vivía otra familia, que una chica se llamaba Eva, que era muy linda. Eva, había su amiga. Bueno, entonces en casa de Lucy se bailaba, venían amigos y hasta pasaban como... Y después de mucho tiempo apareció, Lucy ya era bastante grande, apareció un novio de Lucy, se llama Yehuda. El pobrecito tuvo que visitar a cada una de las familias para hacerse conocer. Una persona con una cultura muy similar a tu tío Dani. Dani. Él tenía un padre que era un maestro, era un profesor muy culto, muy conocido. Y sabía, no eran religiosos, pero sabía mucho de judaísmo, y él sabía, hablaba yiddish y cantaba muy bien en yiddish y sabía cosas, y él ya eran grandes, Lucy y Yehuda, y ellos, él era ingeniero, ¿cómo se dice? Constructor, bueno, Banay. pero él viajaba mucho al interior de la Argentina a hacer obras. Y en la casa de tus padres, Sí, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo había esta casa? esta casa, nosotros tuvimos varias casas diferentes. Pero la casa es la gente de la familia. Pues Sí. ¿Cómo Todo pasó vivía, cada todo? uno, nosotros teníamos, de a dos dormíamos.
Creo, no me acuerdo. Me acuerdo que había dos dormitorios. Y aparte había una pieza de huésped. A veces venía un hermano de mamá. Bueno, porque hay familia de mamá y familia de papá. ¿Y la familia de mamá dónde vivió? Familia de mamá había Zeide. Y la familia de papá, el Zeide nunca pudo venir de Europa, nunca estuvo. Y entonces el papá de mi mamá era el Zeide de todos. También era una persona muy culta, estaba en los tableros, cuando se hacía un shil, se ponía una chapa, un bronce o un cartel con los nombres de la comisión, de quienes estaban en la comisión. Y ahí aparece, ahora hemos visto que aparece el nombre de León Barenbaum. Barenbaum era el apellido del Zeide. Entonces le queríamos mucho, era un aire. Y había también una bobe, ¿verdad? Que también ella cocinaba muy bien, y a mí me gustaba ir a la casa de la bobe. Porque el bobe es como, ahora los hijos de ustedes se van a la casa, sí. a la casa de ustedes, los nietos, ¿verdad? Quieren quedarse a dormir. Nosotros también usábamos así la casa pero era más bien mi abuela, no tanto. Mi abuela era más, él se ocupaba de cosas importantes, ¿verdad? ¿Y tu madre en la casa de ustedes todo está manejado bien, todavía bien? Bueno, en casa siempre ¿Qué trabajó? no trabajaba, tenía para la casa. Ah, por la casa. Porque Sí. mi abuela estaba enferma. Y entonces, cuando ella tenía siempre, entonces cuando estaba enferma tenía que ir a cuidar, y cuidar la casa nuestra. Y mi mamá también tenía bastante problemas de enfermedad, etcétera, y siempre había algún problema, algún problema había en la familia de salud, ¿verdad? Yo me acuerdo, Sí. la memoria de mí, de mamá, era que era una persona un poco deprimida, Bueno, por un poco eso triste. ella triste porque eran problemas. Mi abuelo tenía varios hijos, entonces estaban los hermanos de mamá, y había un hermano, dos hermanos eran aventureros. le gustaba hacer aventuras, y uno se fue a vivir a Perú y el otro se fue a vivir a Brasil, y había uno más que se fue a Córdoba. Moshe, que se fue a Córdoba. Bueno, entonces, Córdoba en Argentina. En Argentina. Entonces, era también, ¿cómo es? Sufría, estaba, siempre no pensaba, era una persona alegre. Siempre pensaba, siempre había noticias de que estaba mal, de que estaba bien, que este se casó con una goye. Dos se casaron con una goye, la que estaba en Brasil y el que estaba en Córdoba. Bueno, yo quizás puedo recordar un poco más por la edad, ¿no es cierto? Pero más o menos esos son los... Yo me acuerdo de la casa en que yo crecí en España. Sí. Y yo me acuerdo que era una casa cuadrada, en el medio un patio. Y todas las piezas daban al patio. Era larga. Alrededor de un patio estaban todas las piezas, y cada dos tenía una pieza, y creo que había otros vecinos, ¿no es cierto?
había, el baño y la cocina. Se alquilaba una pieza a un vecino. En un pequeño departamento, era gente muy buena también. No me acuerdo de eso. Sí. Yo creo que mamá tenía flores todo el tiempo. Me imagino que había un jardín o algo. Se cuidaba plantas adelante, jardín, etcétera. No me acuerdo que no me tener- gustaba en esa casa, ¿Eh? que en invierno, para ir al baño, había que ir afuera, salir al patio y hacía frío. Sí. Porque el patio tenías que salir afuera e ir al baño y eso no me gustaba. Cuando nos mudamos ya era un poco distinto. Cuando mudamos A Boedo, pero también había que salir al patio. Porque en Boedo sí. también había un patio. Esa es la casa que conoció Upi. Y bueno, es la que tenía entre todos los primos, eran siempre las mujeres las más activas. Pero no Lucy la está buena. grande, No, y Lucy la chica. Lucy la chica es la mamá de Enrique. Ujú. ¿Conoces, no? Mamá de Enrique. El Enrique conozco, que trajo, pero la mamá no que recuerdo. trajo al nieto para hacer la mitzvah acá. No sé si él le conoció a Enrique. No estuve aquí cuando ellos llegaron. No estuve aquí. Estuve afuera pienso en Londaria. ¿Y qué recuerdas de mi papá? Cuando había hecho... Él pasaba bien, bastante bien. No sé por qué a él le convencieron para que estudie de Moré, Ujú. para que vaya a la... Cuando era muy chiquito me mandaron mujeres a Sí, una iba a una escuela judía. judía. Y a la mañana iba a la escuela normal del gobierno y a la tarde iba a la escuela judía. judía. Al parecer fue idea de No, mi yo papá. también iba ahí. Vos también. Había escuela pública, era muy Ujú. buena, Sí. donde aprendimos todo. Y después de tarde había Heider, donde había un maestro que enseñaba Yiddish y a un poco de religión para leer los libros. ¿Y todos de los hermanos, todos fueron allá o solamente mi padre? No todos. Yo Todos. fui, Leo también fue en su momento. Todos fuimos ahí. Pero era de tarde. Cuando terminamos escuela, no sé por qué, Enrique y yo fuimos a un seminario de maestros. No, Enrique no. Enrique y yo estudiamos juntos en el seminario. Yo no sabía de Enrique. ¿Cómo? Yo creí que Enrique se fue ahí. Decide cuando fuiste policía. Diego fue- Eso fue grande. ¿Qué pasó ahí con la policía? Primero que te digo, Enrique y yo fuimos al seminario. No entiendo por qué. El seminario es בעברית, para maestros. סמינר של המורה הזה ללמוד אצלו מה? Ya. Para hacer seminario para ser maestro. Mm. Es algo de la colectividad. Y ahí enseñaba el padre del esposo de... Viuda. y el padre del esposo de Lucy. Sí. Era el gran profesor. Y juntos estudiamos varios años. Y no sé si terminó Enrique junto conmigo. Yo terminé, pero creo que Enrique no estuvo hasta el fin. Para ser un profesor, un maestro de judío. Bueno, ¿quién? Enrique, yo no creo, porque Enrique estudió ingeniería. Pero estamos hablando cuando nosotros estábamos en el Ya secundario. sé, pero por eso digo, yo no sé si él hizo todo eso ahí. Yo sé que varios años estudiamos juntos en Sí, el pero él seminario. para ir a ingeniería tenía que hacer el secundario antes. Por supuesto. Y no podía ir al seminario de maestro y ir al secundario. Y yo, como pude hacerlo, también iba a la escuela secundaria y a la tarde me iba... A la tarde hacía Claro. a la tarde hacía. Claro. Yo no hice eso.
Yo Y no- tampoco Doro hizo eso. Y Yo creo no. que somos los dos únicos primos. Sí. Y para entrar al seminario tuvimos que estudiar algo. ¿Y quién nos enseñó? Zipora. Zipora era la gran Schwarzman. maestra. Schwarzman. Y yo me acuerdo que Enrique y yo íbamos a la casa de ella en Avellaneda Sí. para que ella nos enseñe. Felisa. Felisa. Sí, sí. Y juntos entramos al seminario. Sí, pero Felicia era maestra. Felisa era maestra en un instituto que era más alto que el nuestro, Ajá. como si fuera una especie de universidad. Sí, Y después se convirtió en la directora de sí, ese seminario. seminario. Sí. Acá vive, y la hija de Susi vive acá, ¿no? Y la hermana de Susi, Zipora Susi. es Susi, también es más o menos de mi edad. ¿Ella vive acá? Vive acá, Vive acá. cerca de Zipora, de, Sí. de Felisa. Pues esas eran como parte de la familia. No había, se consideraba como Es parte de la familia. Es parte de la familia porque son parientes de Lea. Ah, su Es marido decir, era. Lea, el padre de Lea, era hermano de nuestro papá. Pero el Pero hermano, era- el hermano de papá se casó con la mamá de Lea y la mamá de Lea era pariente o hermana de los Belénigue. Ajá. Porque el día, ¿qué edad tiene el día? Debe tener 80 y pico. Vos tenés 80. Y ella tiene pero 80 y mucho pico. más. Es mucho más grande que yo. Más grande seguro. que yo también. Entonces debe ser cerca de los 90. Mucho más de 90. Yo, una cosa Fenomenal. fenomenal. ¿Cómo lo sé? Porque cuando fuimos a visitar Potvorogochisca, Él estuvo ahí. Claro. Zipora me pidió que saque fotos de la casa de ella. Y llegamos a un pueblo, vos estuviste con nosotros, tuvimos que sacar fotos y al lado de la casa de los padres de Zipora estaba la casa de los padres de Lea. Y que eran parientes, ahí me di cuenta que eran parientes. Zipora tiene... Pero la casa ya no era más de ellos. No, nadie sabe eso. Sí, sí. No sé, no. Así que son en cierto modo de la familia. Ajá. Se llamaba Greenspan. Greenspan, sí. Nuestro primo, que es el hermano de Lea, el apellido es Greenspan. Así que me imagino que el apellido de soltera de Lea es Greenspan. Que no son de la familia, son mis primos. Claro, claro. Muy bien. Y uno de las historias de mi papá es que siempre tu papá le pidió estudia. ¿Lo recuerdas? Que él estudia. Es que él estudia todo el tiempo. No estaba diciendo estudiar. Learn. No, estudiar. No estudiar. Estudiar. Papá habla muy bien. Sí, pero yo me acuerdo de la palabra estudiar. Estudiar. Bueno, Para ti también yo fui a otra clase ustedes hicieron el Nacional, ¿no? En la secundaria. Algo por el estilo. Sí, Yo hice comercial. Yo fui a otra clase de colegio, a otra, Ujú. Leo y fue al Nacional también porque fue ingeniero. No me acuerdo si fue donde anduvo. Yo creo que también era Sí. donde yo estudié. Bueno, yo fui al comercial, a otra clase de colegio y no sé, yo no tuve nunca problema de estudio. no de estudio, de que no recuerdo que me hayan perseguido. Es un hijo bueno. No, Que yo me acuerdo, y vos por ahí me vas a ayudar. Sí. A mí me mandaron a una escuela de niñas. Sí.
Y tengo la idea, y tengo ¿Y la cuando memoria. tu Cuando edad estaba en de primer grado, primer grado? 6 o 7 años. ¿ok? Y yo me acuerdo que... ¿Por qué sabía que había flores en mi casa? Porque de vez en cuando mi mamá me mandó un ramo de flores para la maestra. ¿Y qué ramo de flores eran? Eran calas. Calas es una flor blanca Sí. que normalmente se lleva al cementerio, ¿no es cierto? Cadenito. Pero lo que yo tenía en la Sí, memoria sí. es que mi mamá me mandaba flores que se mandan a los muertos para darle un regalo a la maestra. Y era una escuela muy cristiana. Yo me acuerdo Católica. Católica. Yo me acuerdo que venía a casa y hacía así. Entonces ahí, yo no sé cómo, arreglaron, no sé cómo, que yo estudie moral y no religión. Ah, sí, claro. Moral es moral, pero sin religión. Y era el único pibe de la... No, no la- había ¿Tú recuerdas que él tenía que estar No, en no, un... claro, ¿Por qué me mandaron a había escuela una ley, porque la iglesia tenía mucha influencia en el gobierno, de que en todos los colegios del Estado se tenía que enseñar religión. Y lo que se enseñaba es religión católica. Y lo que no querían los padres que no querían que los hijos enseñar religión, iban en la hora en esa hora se salía de la clase y se iba a otra clase que se llamaba moral. Moral era eso. Pero Jaime, ¿por qué me mandaron a una escuela de niños? A eso no sé. ¿Una escuela de ¿Recuerdas que él fue a...? No, yo no me acuerdo. qué? ¿Una escuela de qué? De niñas. De niña. de niños? Ah, una escuela de... Me mandaron a una escuela de ¿Cómo se mujeres. llamaba? ¿Te acordás? Pero ¿cómo te permitieron entrar? No tengo idea de lo que pasaba. ¿Había más varones o no? No, El ¿Cuántos único. años tenías? yo cuando tenía 6, 7 años, yo no me acuerdo muy bien, No, pero me 7 años acuerdo, primaria. sí, en la primaria fue una escuela de niñas. ¿Solamente para un año o para algunos años? Yo creo que Por lo menos 1 o 2 años. no puede ser que por la cercanía Mm. para ir cerca de la escuela, porque nosotros íbamos caminando a la escuela. Yo me acuerdo que yo fui a 2 escuelas diferentes y otro era en La Boca, en el barrio ahí. Pero yo no me acuerdo de dónde fue a estudiar. ¿Y no había miedo de antisemitismo? Sí, había problemas por ejemplo, a nosotros cuando íbamos a la tarde a estudiar el Heider, los chicos no hacían bromas, la gente del barrio no hacía bromas. ¿Qué es bromas? Bromas Bueno, hacían... se me dijo, Solamente bromas, pero no, sin violencia. Burlas, sí, burlas. burlas, no hacían burlas. Pero No sí- necesitaban pelear. No, nada de pelea, no. No había, puede ser pintado en la calle alguna cosa de antisemita, algo así, pero no. Era, en general, los gobiernos de aquella época eran todos, hasta que terminó la guerra, hasta el 47, eran todos gobiernos fascistas, nazis, eran que estaban amigos de Alemania y de Italia, y de España y de Yo no Franco. me acuerdo de eso, porque y yo de, nací después. y de Franco, eran todos Pero había- yo lo que me acuerdo ahora, que nuestros amigos eran amigos de la calle y jugábamos a la pelota con pelotas de Smartutin. Smartutin, que finalmente Galván. Galván, Sox. Sox, y llenábamos con un papel de diario, algo por el Con estilo. lana, ¿Cómo? con lana. No, con papeles. pelota de trapo. Pelota de trapo, sí. Y con eso jugábamos y la pelota con aire llegó cuando yo estaba en vuelo. Y estamos todo el tiempo en el barrio.
Pero me acuerdo que había algo que me llamó la atención, y no sé por qué pasó. Un día empezaron a tirar piedras a la puerta de casa. Y ¿Magallanes? No, en España. España. En España, y me acuerdo como era algo antisemita, algo de judíos, y eran mis amigos que... y después hicimos como... Bueno, amigos, eran compañeros de barrio. Yo me acuerdo... Se juntaban, cuando se jugaba fútbol, todos iban, y todos podían jugar. ¿En la calle? En la calle. ¿En la calle al frente de la casa? Se pase, sí. En nuestra casa... Había muy pocos autos. En nuestra casa, ahí construyeron una especie de una especie de piscita, así. Sí. ¿Te acordás de eso? ¿Piecita que? En el jardín, Sí. todos los pibes del barrio construimos algo como si fuera nuestra pequeña casa en el barrio. Sí. ¿Te acordás de eso? Es que הייתי מאוד מעורבים עם הבחורים האלה. והיינו, אני חושב, רמה מסוימת, איזשהו מרכז חברותי שלהם. Es lo que yo me acuerdo. Y en este barrio, ¿había muchos judíos o solamente de la familia? ¿El barrio? Sí, en el barrio. No, había judíos, sí, pero no era mayoría, había judíos, pero eran más goy que judíos, pero no había barrio judío, así todos judíos, no. Eso Solamente no. la 11. No, pero en ese barrio que estábamos nosotros, si conocían una ciudad muy grande, Sí. pero había 11, Villa Crespo y todas esas cosas que eran más bien que en el barrio judío, eran, ¿verdad? Pero había que algunos edificios, yo qué sé. Otra cosa que yo me acuerdo, que Leo tocaba piano Así. y Yo fue también. profesor de piano. ¿Vos también? Yo también llegué a tocar Ah. piano. ¿Y llegaste a ser profesor de piano? No, profesor no. Y Leo quiso que yo estudie, pero no anduvo. No anduvo. No. Había en casa, había piano. Había Había un piano. había un piano. Parece que mi mamá nos quería dar una educación así polaca. Otra cosa que yo me acuerdo. Como no tenía hijas. Como no tenía hija, a mí me dio un montón de bubot, un montón de muñeca. Muñeca. Y me trató como una niña. Y yo pensé más adelante que me mandó a una escuela de niñas porque para ella es la idea que tengo yo. Por eso Dolo, mi hermano Leo, Jaime, Y Dolo y yo. Dolo y yo éramos los chiquitos. Y él y Leo eran los grandes. Dolo cuando me quería joder, cuando me quería molestar, me llamaba María. Él me llamaba María y eso me hacía así. Y el juego era que él me hacía así y yo empezaba a correrlo. Y un día, cuando ya estaba en Boedo, es decir, ya éramos grandes, yo debía estar ya en la escuela, lo corrí tanto que él se metió en una puerta de vidrio. Ah, se lastimó. Y se lastimó y lo tuvieron que llevar al hospital, que sé cuánto. Y me acuerdo que el asunto ese de que yo era una niña, algo andaba, porque si no, ¿cómo me va a empezar a decir María? Vos no te acordás de eso. Y- Y todos los 4 hijos o hermanos, ¿estaban cerca o todo en otro lado y no? En la ¿Cómo? casa vivíamos todos. No en la casa, como en algo social. Social. Cada hermano tenía... Había Shomer. Ujú. Había Anoar y Ashomer. Y Anoar era para los chiquitos y el Ashomer era para grandes, ¿verdad? Ese era y después había fútbol, que había Boca,
sí. Cuando yo era Y más había grande, un lugar que se llamaba biblioteca. La biblioteca era cuando la época de mi papá, cuando era soltero, ¿verdad? Entre todos los inmigrantes jóvenes alquilaron una casa y era donde se reunían, donde hablaban, hacían alguna fiesta esa, y entonces tenían una biblioteca, tenían muchos libros. yo me acuerdo, de alguna manera, Jaime y Leo nos daban cosas así de otra cultura. Nos llevaban al cine, nos llevaban a esto, a lo otro. Yo me acuerdo que cuando construyeron un cine nuevo en una calle muy céntrica, creo que Corrientes era la calle céntrica, Sí. y en el techo decían que había estrellas. Y yo quería ver ese cine de estrellas. Y este tipo dice, sí, yo te voy a llevar, vamos a ir a la mañana y vamos a entrar y te iba a mostrar el cielo. Pero yo quería ir al cine y él me jodía así, bueno, yo te voy a llevar a... De esos sacos de que cuando quería algo así como cine o ir a ver algo, estaban acá Jaime y me imagino también Leo. Sí. De Leo no me acuerdo cosas, pero de él me acuerdo esta escena. Él tenía otros amigos. ¿Quién? Leo. Él tenía amigos más grandes. Había la diferencia de edad era importante. 3 años. 3 o 4 3 años de diferencia. 29, 33, 37 y 39. 6 ¿Sabes? años. No, ¿Eh? 29 y 39 Ah, son sí. 10 años. Sí, esa era la diferencia. Y Dolo, de los dos, era el más, era mucho más considerado socialmente. Yo era el hermano de Dolo. Ujú. Y Dolo siempre era centro de actividades de nosotros. Y yo iba siempre atrás de Dolo, porque era más grande que yo, era 1 año y medio, no es poco. Pero era diferente nuestra relación social que la relación social de ellos, porque era mucho más grande. En aquel tiempo había pocos autos, pocos automóviles. Papá tenía automóvil, ¿verdad? Pero nosotros no viajábamos, en el tranvía o a pata o así. O en el Sí. subte. O en el subte después, ¿verdad? ¿Más al subte? Subterráneo. Taxi. Ah, Ahora, ¿qué están haciendo acá? Sí. ¿y qué hizo tu padre? ¿Qué es su profesión? ¿Qué estaba? En aquel tiempo se llamaba Cuéntenes, vendía crédito. O ya no tenía aşray. A crédito. Él iba de casa en casa para vender y vendía a crédito. A crédito. Entonces cada cliente tenía su tarjeta y sabía cuánto le debe, cuánto no debe, quién compró, quién no compró. Y cuando quería comprar algo, ¿Qué es crédito? Crédito es fianza. no, él le daba crédito, le tenía que ¿Qué? pagar a mi papá. Y por eso era una cuenta, y de ahí a Jesús. Era como ir a la... ofrecía cosas, ofrecía frazada, ofrecía sábana, ofrecía relojes, ofrecía yo qué sé. Entonces dice, bueno, va a pagar en 10 cuotas, va a pagar en 20 cuotas y cada mes, y tenía una tarjeta donde anotaba. Entonces cada mes iba y cobraba. Y cobraba. De Y casa aparte en casa. había una gran tienda, pero era más lejos, se llamaba Cooperativa. Y en esa tienda también podía ir a comprar el cliente y comprar, tenían eran como una tienda como Zara, que pues tiene mucha de ropa y de este y del otro, entonces podía comprar ahí, ¿verdad? Y papá pagaba y después le cobraba a la gente. Por eso el nombre de Cuentenic.
Cuentenic viene de la palabra cuenta. Entonces usaban el nombre de los que trabajaban así y se llamaban Cuentenic. Y esa cooperativa era la cooperativa de los Cuentenic. Y después empezaron a hacer construcciones con Leo. Leo era ingeniero. Después, de que solamente Y después, digamos, cuando ya el Leo era ingeniero, entonces se juntaban varios socios y construían edificios de apartamentos y vendían. Ese era el Lo que yo me acuerdo de Jaime, que era un pibe que le gustaba vestirse bien. ¿Le gustaba qué? Vestirse bien. Yo me acuerdo que me llamaba la atención, yo me cambiaba la camisa una vez por semana, él se cambiaba 2 veces por día. Es decir, iba vestido bien, todo el tiempo, y tenía otra pinta, y cuando yo quería comprar algo lindo, le decía, vení y llévame a comprar algo, porque él sabía lo que comprar, qué traje, ¿y qué edad? blusa. ¿En cuántos años tiene? En este, más o Yo menos. tenía 12, 13 años, 12, 13, o ya. más adelante, no me acuerdo, porque yo me acuerdo de que cuando quería comprar y que sea, venía él conmigo y siempre lo veía ahí, bien vestido. Y cuando tuvo que hacer la colimba, el servicio militar, él lo hizo como agente de policía. ¿Sí? Fue 2 o 3 años que fuiste agente. Un año. Un año, sí. Un año fui policía, dirigía tráfico en la calle. ¿Cómo era para ti? Yo era 3 meses en la escuela de policía. Me daban después uniforme, pistola, todo, palo, todo, y salíamos a la calle y teníamos que estar 8 horas en la calle. Ahí el policía estaba siempre en la calle. ¿Y qué hiciste en la calle? Cuidar Y que el tráfico. y había una llama garita, no había luces todavía. Entonces en el medio había un stand donde se usía con un silbato. Y entonces dirigía el tráfico, así, que pasa así, que doble acá, que vaya aquí. ¿Es una memoria buena o no? Según Sí, policía. muy agradable porque pasé muy bien yo ahí, cuando policía, muy lindo en el barrio, todo, la gente te da mucha amistad, era bien, pasé un año. ¿Y por qué no ¿Continué? Sí. No, ese era porque en vez de ir, en vez de hacer servicio militar, era hacer... ¿En este año viviste en la casa de tus padres o todavía? Sí, claro, pero porque me pagaban sueldo. ¿Qué sueldo? Sueldo... Mascore. Cobraba, tenía plata, ¿no? Me daban buen sueldo para... ¿Y todavía quedaste con tus padres? No, vivía en la casa y claro. En la casa de ellos. Sí, claro. No, ahí la gente, los muchachos no iban a casas separadas. Siempre vivían, hasta que no se casa uno soltero, era difícil ese ya de ir a hacer casa. Eso es una cosa que apareció después. Y después de la policía, ¿fuiste a la universidad? Sí, claro. Yo fui a estudiar de Contador. accountant, yeah. Pero más que todo era administración. Administración. ¿Y allá encontraste a UPI? No. UPI yo encontré, bueno, yo estaba en la facultad, yo estaba estudiando. ¿Qué estudiaste? No, ella no. Yo encontré en casa de un amigo que visitaba, entonces yo encontré a ella. Sí, en casa de
ella había venido a trabajar, vivía en Paraguay y había venido a Buenos Aires para venir a trabajar, ¿no? Porque ¿qué viniste? Para buscar fuso. ¿Eh? A buscar novio. Para encontrar novio. A encontrar novio, ¿verdad? Big success. ¿Eh? Muy grande success. Ok. Y, con Leo, cuando empezó su empresa, Estudió muchos años, 7 años en la universidad, y después al principio trabajó en una oficina de un negocio con otro ingeniero, ¿verdad? Para tener práctica. Y después ya empezaron a comprar terrenos, land, ¿no? ¿Cómo se dice terrenos? Terreno. Migration, le llama Banu, והיו מוכרים. Sí, יחד עם... pero en inglés, ¿cómo se llama? Terrenos. land. Land, ¿no? Terreno, land es... איך אומרים מגרש? property, land. Property, and se hacían los planos para tanto edificio y se vendía antes de empezar a trabajar, se vendía cuando estaban haciendo el pozo, hacían el pozo, ponía un cartel grande y hacían el pozo y la gente compraba y pagaba, ¿verdad? Y eran poner 3 socios, 4 su papá con 2 3 socios y se vendían los departamentos. ¿Y tú todavía viviste en Buenos Aires o ya No, saliste a no, Buenos Aires? Pero eso continuó. ¿Cuántos El años esposo tenías de cuando- Lucy, que era constructor, fue también socio de Leo. Sí, ¿Cuántos años tenías de cuando se casaron? Y 27. 27. Yo era viejo. ¿Y tú Old man. y trabajaste como accountant? No, era accountant, como accountant. Sí. Y después Entonces, después ella me presentó en Buenos Aires, vinieron de visita de Paraguay los padres, me presentó una vez, ¿verdad? Y después me invitó a pasear, fuimos a conocer a Paraguay, volví, y una vez hubo un problema que tuvieron los padres de ella, un problema difícil, el problema Con estrés. judicial, ¿cómo se dice? Que el estrés se le Sí, ocupó la sí. del negocio. Bueno, un problema, ¿cómo se dice judicial acá? Mishpati. Un problema judicial. Entonces, estaba él, entonces llamaron por teléfono, y yo dije, bueno, a ella para que venga a ayudar a su padre. ¿Todavía, Entonces- ¿Todavía estuvieron marido? No. ¿No? No. Entonces éramos novios. Entonces dije yo, te voy a acompañar a ver qué pasa. Y estuve ahí y yo empecé a ayudar. Estuve ahí un tiempo. El papá me dijo si yo podía ayudarle porque no tenía con quién le ayude para Para el negocio. para el negocio. Entonces no solo había que hablar había que ser como abogado, ¿verdad? Para tratar el problema, ¿verdad? Y entonces soltero era yo, y entonces estuve ahí, ayudé y vivía en la casa de ellos. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no se casan? Porque viven acá juntos, queda mal. Dice, Spasnish. vive en la misma casa, dice, no,
No está. conviene. Dice, ¿por qué no se casa? Y bueno, nos casamos. Muy pequeño casamiento, Ujú. no hubo fiesta. Casamos. ¿Y la familia de Buenos Aires no llegó No, allá? ¿No? vino mi papá solo. ¿Solamente tu papá? Sí, nos casamos a 8 de la mañana. Ujú. Hicieron la jupá en una casa. Y a las 9 de la mañana tomamos un avión para Brasil. ¿A Brasil? Ah, para Yo hacer me el vine. ánimo. Ay, Para no. hacer. Ujú. Y seguimos viviendo en la casa de los padres. Ujú. Después fue evolucionando. Llegaban a visitarnos. Jaime y Upi o Jaime solo venían a Buenos Aires a visitarnos. Ujú. Lo que yo me acuerdo, para mí como vinieran de otro mundo, porque trajían latas de salmón o latas de esto, Sí. o cosas ricas que nunca vi. Sí. Vos, no me acuerdo lo que te. Porque yo sabía que Jaime viene y sabía, voy a ver parte del mundo, sí. Y cuando él se casó, tú tenías como 21 años, 25. Él tiene 7 años más que yo. כן. הוא התחתן בגיל 28-30. אז אני הייתי... Son 6 años. Estudiante de cuando estuviste estudiante de médico, de medicina. Yo ahí ya me recibí de medicina. נכון. Yo me recibí de medicina a los 21. Entonces, más o menos cuando empezó a visitarnos, era... Y ya entonces en un tiempo muy pequeño ya saliste a Israel. Ya viniste a Israel. No, yo tuve varios años. No me acuerdo bien. Pero no Yo llegué trabajaste. acá en el 63. כמה זה, אם נולדתי ב-39, 44. Yo terminé medicina, vine acá, hice el stage para recibirme de médico, me dieron el registro de médico y ahí me llevaron al ejército. Y hice mi servicio como médico en el ejército. Pero cuando vine acá, yo ya estaba casado. Y Diana, Diana estaba embarazada. Y acá nació Dani. Yo me fui al puerto a despedir, él vino en barco. y yo salí Yo con me fui barco. with the ship, ¿no? Y toda Me la acuerdo familia que está allá. fuimos al yo puerto estaba- a despedirle. ¿A quién? A Mario, Mario y Diana. ¿Cómo te fuiste? No. Por allá no se fue. Toda la familia fue para... A despedirse de mí, yo me iba, porque no Yo sabían me- cuándo voy a volver, ya... ¿Y tú también? No, yo. אז לא היו כן. טסים כל כך, היו נוסעים באונייה. באוניות, אז זה היה רחוק, וזה שבועות או חודש של נסיעה, זה לא... ¿Y qué pensaste tú cuando él salió a Israel? Que quería ir, yo qué sé. Ujú. Ellos eran dos que querían ir. La señora, ¿no? Y Diana. Ellos que querían ir. Él ya era médico, ya era doctor. ¿no? ¿Y tu padre estaba ¿Contento? contento o no? Estaban contentos. Ellos no estaban contentos de que yo me casé, Ujú. porque ellos vieron lo que yo no vi, que mi señora es media rara. Ujú. Y no estaban tan contentos, pero respetaron mis decisiones y que sé yo, pero estaban preocupados de que estoy casado con alguien, más o menos así. Y menos que salieron a Israel. Yo creo que papá y mamá querían que uno estudie en Israel. Ellos por un lado, Ujú. estaban contentos de que soy sionista, y que me voy a Israel. Pero por otro lado, estaban preocupados, qué sé yo, y qué sé cuánto. ¿Y no estaban preocupados cuando Jaime salió a Paraguay? No, él no preocupado, ellos decían,
ellos decían que iba a estar lejos. Eso es lo más, no era visto, que iba a estar lejos. No era preocupado por... Aparte que ellos eran yeques alemanes y ellos eran Polish, No le gustaba. no les gustaban los alemanes. Bueno, pero ya esas cosas... ¿Y qué pasó con...? Nosotros teníamos un apartamento comprado en Buenos Aires para casamiento y vendimos, porque cuando yo vine acá, vine a Paraguay, se dejó el departamento Y... que había comprado el papá tu papá compró el departamento, ¿no? Sí, claro. Él había comprado el departamento. Pero ustedes ya están viviendo en Paraguay, ¿por qué necesitaban? No. Antes de casarnos. Antes de que... Antes de casarnos se buscó como para vivir en Argentina. La idea era vivir en Argentina. Y el papá regaló un apartamento. Entonces teníamos apartamentos ya para... ¿Sin casar? Sin casar. ¡Qué modernos! No, Era una dote. No, pero no vivíamos. No vivíamos, teníamos comprado. No. Se compró cuando se estaba construyendo. Y después nos comprometimos en ese departamento. Hicimos una fiesta para toda la y familia. ensuciamos todo. Ahí me presentaron a mí, a toda la familia de la OFAR. Sí. ¿Y Dolo, qué recuerdas cuando él, hasta que tenía la enfermedad? La enfermedad, ¿qué recuerdas de Dolo? Bueno, que nos peleábamos mucho. ¿Con Dolo? Sí, porque yo con la palabra dolo en castellano significa dolo, él se llamaba Isidoro, y dolo significa una cosa mala. Dolo en castellano es estafa o cosas así, ¿no? Entonces yo le hacía bromas y yo qué sé, él no le gustaba. Y nos peleábamos bastante, no sé qué. Cuando eran chicos. Cuando éramos chicos. Y él tuvo acné juvenil más que yo. היה לו את האקנה שיותר קטעים, והאקנה אצלו היה יותר גדול מאשר אצלו. Sí. Entonces, yo qué sé, nosotros cada uno era su vida. Él su vida, Leo mi vida, yo distinto. Cada uno hacía su... Cada uno hacía su vida, hacía sus amigos, sus cosas, colegios, cada uno hacía su vida, ¿verdad? Pero ya después Dolo ahí ya se le llevaba, ya tenía un psiquiatra, ¿no? En Argentina. Yo creo que Dolo lo hospitalizaron una vez, porque él recibió insulina. No creo que haya recibido insulina si no estaba hospitalizado, puede ser que sí. Yo estaba considerado como muy enfermo. Antes, en Argentina. En Argentina. Sí. Bueno. Y cuando al parecer no mejoró, y después de un cierto tiempo, uno de los psiquiatras, creo, alguien le recomendó a mi papá y mi mamá que lo mande a Israel. ¿El psiquiatra? Que algo por el estilo. Sí. Lo mandaron a Israel para ayudarlo, para estar conmigo y que tenga una rehabilitación, que verdad si va a sumar después. Porque estaba muy mirado por mi mamá. Dolo se llevaba muy mal con papá. Pero estaba muy mal. Tenía mucho conflicto con papá. Pero, y mamá lo mimaba. Lo Sí. mimaba y lo trataba como un chico muy pequeño.
Y al parecer vieron que el problema es que mi mamá no lo dejaba crecer. Creo, ¿no? Nunca hablé con ellos sobre eso. Ujú. Y al parecer pensaba, si sales de la casa va a haber una Mejor. mejoría. Y en cierto modo tenían razón. Porque acá Mamá todo- le mimaba mucho a Dolo. Sí, sí, sí. Y al parecer ellos vieron que eso es una de las cosas que no lo deja Dolo rehabilitarse. Me imagino, todo esto es imaginación mía. Porque vino acá tuvo que ser independiente. Y cuando tenían esta idea, ¿te preguntaron? O dicen, llega tu hermano, take over, te lo hace bien? Y lo hice con gusto. Si Ujú. Dolo vino a visitar, algo, no sé cómo fue el proceso. Ujú. Cuando Dolo dijo que se quiere quedar, te quedate o algo por el estilo, pero creo que me acuerdo bien, ¿no es cierto? Yo recibí el asunto como mis papás recibieron un consejo de que se separe de mi mamá y la mejor manera es que venga a vivir conmigo acá en Israel. Yo al principio creí que el que le dio ese consejo es medio pelotudo. Budai לא חושב נכון, אבל לא נכנס לעניין הזה. אם לא אמר שהוא dijo que quiere venir, por supuesto vino acá, estuve viviendo acá en bebait. Vivió contigo, ¿no? Vivió conmigo. Y ya casaste a mi madre. Ya casaste. Sí. Ustedes ya estaban y רבקה עובדת סוציאלית, ואז התחלנו לשקם אותו, שהוא יגור מחוץ לבית, que vive fuera y que empiece a trabajar, y así se volvió independiente. Y tú también tienes la idea que Dolo era el más inteligente hermano. No sé. No, Era intelectual. Era muy intelectual y muy inteligente. Era muy intelectual. Era muy Con mucha cultura. mucho- Había mucho de cultura, de Sí, libros, sabía, de sí. literatura, de poesía. Sabía mucho. Fue a estudiar literatura, fue a hacer letras Algo de en la, letras, en la Universidad de Letras. sí. ¿Cómo era? La Universidad de Filosofía y letras. Filosofía y Letras. Y ahí estudió filosofía, estudió literatura, y eso es lo que a él le interesaba. Y después empezó a escribir. No lo escribió Escribía. varios libros. En Era muy culto. Pero cuando la enfermedad empezó, ya todo eso no... ¿Cuántos años tenía cuando empezó la enfermedad? 15, 14, ¿Ya? ¿Tan temprano? ¿15 o 14? ¿no es cierto? Es lo que yo creo. Antes que empecé a estudiar medicina. Y Dolo era lo principal, así que no es tan raro que hayas decidido estudiar psiquiatría. ¿Y qué pensaron de tus padres a Clarita antes del casamiento? ¿Había algo? Yo no me acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Cómo vieron a Clarita nuestros padres? ¿Cómo decir? Mamá era muy celosa. ¿Qué es celosa? Canaí. Ujú. Nunca Hablamos. nunca era con nosotros no se discutía si es Ujú. buena o mala Clarita. Nosotros apoyamos a Leo. A Leo dice, está bien, se quiere casar, les parece bien. Nosotros éramos amigos de Clarita, está bien, le decíamos que su novia está bien. Una shriga. Aparte el Upi estaba lejos Ujú. y Clarita y Pero mamá tenía yo tengo que mucho decir- celo Eh, porque todo en la casa preguntaban a Leo, todo dependía de Leo, era el hilo de la לא familia. הבנתי שכולם חשבו Leo, על לאו. él dice que Leo era como vos que había un problema
Leo, acá todo y dos. Y todo dependía de Leo. Y Leo es el que... El que tenía que, él tenía que... Cuando Jaime ya no estaba en Argentina, por supuesto, Leo fue el único que podía ayudar a mis padres. Estaba... Me acuerdo una frase de Leo. Yo Que tengo le que decía a mi decir una mamá, cosa, que Clarita y Leo fueron los verdaderos hijos de tus padres, porque ellos tuvieron todos los sures de la enfermedad de los suegros. Mario en Israel, Jaime en Paraguay, Doro en Israel, y a las 3 de la mañana los padres le llamaban por teléfono: Leo, me duele la barriga. Leo tenía que venir a socorrerles. Leo y Clarita fueron realmente los únicos que... Yo me acuerdo de una frase de Leo que le decía a mi mamá: tus deseos son órdenes para mí. ¿Cómo decía? Tus deseos son órdenes para mí. Así decía. Y así Era actuaba. un excelente Y así hijo, actuaba a Rechonocela. Yo ahora Sí, era un y excelente y así, hijo. y así Sí. se comportaba. Sí, y Clarita atrás de él tenía que... ayudaba. Nosotros vivíamos en Paraguay, llegábamos a Buenos Aires, hacíamos visita de hospital, de médico un ratito, y después ya nos íbamos al hotel y vivíamos nuestra vida realmente. Cuando él era joven y cuando vivían juntos los hermanos, ayudaban todos en la casa. Los 4 hermanos ayudaban a la mamá. ¿Es verdad o no es verdad? Yo me acuerdo que yo lavaba las escaleras Ahí está. y el piso lo tenía que lijar y después de lustrar y con los pies hacíamos Jaime capas llevaba el asado, ¿cómo era? A la panadería. a la panadería. Sí. Bueno, eso Y bueno, pero eran pero muy... las familias vivían así. Casi Bueno, todas las vivían familias así. vivían así. Casi todas las familias eran más o menos así. Tenían, yo me acuerdo, yo era novia, tenían en la casa un cajón. ¿Qué es cajón? Argaz. Lo pongo con... No, donde ponían todas las medias de todos, y ahí sacaban todas las medias, y tenían un cajón con corbatas. Y de ahí todo, colectiva, corbatas para todo. Corbatas. No, Y yo compraba las mejores corbatas para Jaime. y- Todos los hermanos usaban las corbatas de Jaime. Y habían, bueno, fiestas así donde me invitaban a mí y le invitaban a Clarita. ¿Hay algo más que quieren decir? Que no, No, está bien. Derechos reservados también. ¿Eh?